Paisanas y paisanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy un programa que es la continuación del programa pasado donde estamos analizando el libro titulado Mi provincia y yo de este servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega. Es un libro que está dedicado al estudio sobre Taxco, crónicas, anécdotas, relatos, entre otros temas más. De tal manera que hoy por segunda ocasión me permito en este canal El Son Politicón de Taxco invitar una vez más al cronista, periodista Javier Rizocampo, quien dará una narración sobre algunos capítulos de este libro para que la gente de Taxco y otros lugares pues sepan que este libro tiene un gran contenido sociológico, filosófico, de crónicas, historia, etcétera, etcétera. De tal manera, Javier, pues una vez más te agradezco que me hagas ese gran contribución a analizar algunos capítulos de este libro, Mi provincia y yo, de tal manera que a partir de ahorita el micrófono es tuyo. Hombre, muchas gracias, Agustín. Y para toda la gente que nos está viendo en estos momentos, pues quiero brevemente decir que es un libro que tiene una cantidad enorme de datos, de sucedidos, de fotografías, de esa parte que nosotros prácticamente no conocemos y que es la parte alta de Taxco y que tuvo su vida propia y que hasta la fecha tiene su vida propia. En ese lugar hubo también plateros, hubo también cargadores, hubo músicos, hubo personajes del pueblo, hubo poetas, fundadores de escuelas primarias, etcétera, etcétera. Es decir, toda una vida alrededor de una zona que tiene escasos 500 metros del centro de la ciudad y que desafortunadamente muchos de los que vivimos en la zona centra no conocíamos. Y gracias a este libro que escribió aquí Agustín Alanís en forma de biografía, pero que es realmente una crónica en donde le permite el género describir a las personas, describir los detalles y hacerlo sobre todo más ameno para la gente que lo lea. De tal manera que me permita recomendar mucho este libro de Agustín porque se va a enterar del otro Taxco que no conocemos. Y bien, dentro de las cosas que tú escribes aquí, Agustín, hay obviamente varias que me llaman mucho la atención, pero en este caso me gustaría comentar algo que todos los tasqueños conocemos y somos parte de esta tradición tan grande que tenemos. Es el Día del Jumil. El Día del Jumil es tan importante para los tasqueños que sin que nadie lo organice, porque no lo organiza la religión católica, no lo organizan las autoridades, la organiza el propio pueblo, prácticamente dejan desierto la ciudad de Taxco cuando se celebra el Día del Jumil. Tan importante es el Día del Jumil para Taxco y los tasqueños que ya a los tasqueños nos dicen jumileros. En lugar de decirnos tasqueños, nos dicen jumileros. Y esto se conoce especialmente en todo el estado de Guerrero. Pero lo que ustedes no conocen es cómo se llegaba al Cerro del Huisteco. Y eso es una cosa que bien vale la pena que se enteren. Agustín, me parece muy interesante comentar que había varios caminos para llegar al Huisteco. El camino más sencillo que le permitía a uno en esa época tomar un caballo y irse en caballo prácticamente hasta la entrada de lo que ahora es el Parque del Huisteco, porque anteriormente obviamente no había camiones que llegaran hasta allá, había muy pocos taxis
y la gente iba en grandes cantidades hasta esta zona. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que nos íbamos a pie o a caballo hasta esa zona, pero había otros caminos que eran muy interesantes porque te permitía conocer gran parte del Cerro del Huisteco y gran parte de la zona de la que tú hablas y que ahora está densamente poblada y que es prácticamente otro Taxco. Entonces, en esa época uno tenía que caminar hacia ese lugar, tomar un caballo, o bien, para presumir de ser muy valientes, nos íbamos por una parte muy peligrosa, fíjate, muy peligrosa, porque tenías que pasar un voladero El muy voladero, grande. conocido como el voladero. Exactamente. Sí. Y entonces prácticamente ibas pegado a la pared. Donde cabía apenas el pie, había unas huellas donde cabía el pie solamente, unas cuñas enterradas para irse uno agarrando. Un voladero, la verdad, muy peligroso, muy peligroso. Uno arriesgaba la vida, pero claro, en la época de juventud, yo una sola ocasión me atreví a hacerlo y ya después nunca más volví a regresar por ahí. Pero tenías que presumir, fíjate. Sí. O sea, la gente de Taxco, no solamente la gente joven, la gente grande, presumida, indebidamente, se iba y se arriesgara por esa zona del voladero. Entonces realmente era un camino peligrosísimo. Sí, sí. Que yo no sé si tú tengas conocimiento de que alguna vez hubo algunos accidentes o hubo muertes, yo no me acuerdo bien. Que yo haya presenciado no, pero sí se hablaba de que ya algunos se habían ido hacia el voladero, incluso gente que se pasaba de copas, al regresar, pues mucha gente iba caminando y regresaba caminando, se mataron por la borrachera, pues, ¿no? Claro. Cayeron y... Pues, no, y además de todas maneras, aunque fuera sobrio, realmente era un camino peligrosísimo. Sí. Pero la gente, para presumirle a todas las gentes de Taxco y decirles, es que tú no te fuiste por el voladero, tú te vas, necesitas ir, tienes que hacerlo, etcétera, etcétera, pues uno a veces, por presumido también, pues se iba y pasaba por ese trance que realmente después de años decía uno, ¿cómo es posible que yo me haya arriesgado y haya tenido que ir pegado a la pared, abrazando la montaña, los peñascos y arañando con las uñas las paredes y las rocas para poder llegar hasta la cuestión? A llegar a donde está la escuadra que vemos por acá de la parte alta, hay la montaña esa, el Cerro del Sombrerito. A un lado hay un peñasco donde se forma como una escuadra. Abajo de ese peñasco, ahí vamos a dar, para después llegar a lo que es el Cerro del Sombrerito. Es una montaña preciosa. Sí, obviamente. De lo más bonito, de veras. Obviamente que tenías tu premio porque llegabas allá arriba y además de toda la vegetación tan importante. Unas corrientes de aire, hermano, fuertes que se pasan ahí. Yo me acuerdo perfectamente que había una poza redonda, preciosa, que le llamaban el espejo. Ah, está en la parte de abajo. Exactamente. Entonces, pues años después, ya un poco más, ya más, grande, más, ya hecho realmente un estudiante, pues íbamos con los compañeros a nadar a esa poza del espejo, que era una maravilla, porque tenía un agua, pues fría, pero realmente era prácticamente un espejo. Sí, sí. Redonda. Sí, sí. Y era una cosa preciosa. No, con el sol se reflejaban los rayos. Sí. Y era como un espejo. Y luego imagínate ahí llevar tu itacate, como dices, y comer al aire libre con esa vegetación, esa agua tan preciosa ahí, pues realmente era un paseo que todo el mundo quería hacer. Y lo hicieron. Sí. Mucha gente se fue. Cada domingo era hacer ese viaje que normalmente, si quería uno ir a pie, empezaba uno a subir por lo que ahora es Monte Taxco. Iba por ese camino, subiendo hasta la zona de Monte Taxco, y de ahí había algunas veredas que te seguían
el camino directo hasta la cuestión del Cerro del Huisteco, a la poza del Espejo y después hasta el Sombrerito. Eran los caminos de herradura que ocupaban los carboneros de San Gregorio. Exactamente. Y yo no sé si tú sepas que hay mucho desierto en eso, porque como yo conocí a Alfredo Checa, el dueño de Montetasco, me platicaba que realmente para hacer el camino que actualmente hay para subir a Montetasco, ocupó unos burros para subir, es decir, para que el burro le fuera señalando el camino, la vereda que podía él arreglar para hacer lo que es actualmente la carretera que te conduce hasta Montetasco. Mira, Javier, si me permites hacer un breve comentario. El barrio de Guadalupe hacia arriba, donde está la capilla, a mediados de los 50, que yo recuerde, era un barrio rural, donde había muchos campesinos, arrieros, que fueron taladores de esos montes desde arriba de Chacualco. La leña preferida para estos leñadores era el encino de Cucharillo, y había muchas veredas, yo las conocí. Muchas veredas que nos conducían a la ermita de las Cruces, y de ahí había veredas hasta llegar en donde labraba la cantera Don Pancho. Eran caminos de herradura, todo eso. Sí, exactamente. Y a un lado, hacia la derecha, había otra vereda que se llamaba Las Escaleritas, que nos llevaba al mero cerro del Huisteco, donde está la montaña más grande. Entonces, el Tasco rural estaba en la orilla, no solamente en lo que hoy es Panorámica, Pedro Martín, La Vista, La Bermeja, casi, esto de los Jales, era barrios de arrieros. Sí, efectivamente. El Tasco rural. Y todavía hasta la fecha, hace unos días estábamos platicando que todavía los pollos que se cuecen aquí cerca de la carretera, aquí en la parte que va uno para Izcateopan, todavía se cuecen con leña de encino. Sí, no, mira, si nos ponemos a hablar de Tasco, de aquellos años, bueno, aquí lo digo en mi libro, la gente de Landa que fabricaba el tabique, el ladrillo, la sicarilla, la teja, en Cazaguates también los Muñoz se dedicaban a eso. Ellos talaban, cortaban la leña diario, para cocer la comida, para cocer la teja y todo ese material de construcción. Era tierra de arrieros. Tasco, mira, te puedo decir, por ejemplo, el terreno de Juan Morales, un gran terreno, allí en el Sauce, lo sembraban. Los Domínguez tenían un gran terreno. Los Hernández, don Honorio, don Antonio, doña Hermelinda, la abuelita del rally. Sí. El ahora doctor Rodrigo Espino. Exactamente. Eran dueños de tierras, grandes extensiones. Don Bulmaro Hernández. Eran dueños de grandes extensiones de tierra. Pero carecían de escritura. Eso también hay que decirlo. Claro. Sí, no eran dueños legítimos. Es hasta la fecha, Agustín, todavía hasta la fecha hay muchos terrenos en el Huisteco que no tienen escrituras. Mira, allá, que yo recuerde, a mí me platicaba don Pancho, yo lo conocí por mi padre, que era su amigo. Él le compró, creo que a un señor de nombre Moisés Estrada, algo así me recuerdo. Compró mucho porque don Pancho se dedicaba a labrar la cantera. Sí, exactamente. Eso lo conocimos mucho. Y don Pancho, pues allá casi vivía, ¿no? Prácticamente sí, vivía. Entonces, él se dedicó a la cantera y yo me acuerdo que cuando iba con mi esposa y mis hijos pequeñitos, me decía don Pancho, maestro, escójase un terreno que a usted le guste. Él me lo va pagando como pueda. Digo, no, don Pancho, me encantaría, pero no quiero quedarle mal. Después le compramos un terreno a los hijos, que allá está todavía el terreno, ¿no? Entonces, hablar de esos cerros, Javier, cosas que yo viví desde niño,
Mi padre fue arriero, trabajó en la Asarco Mexicana y yo lo acompañaba. Por eso yo te puedo decir que conocí el Cerro del Huisteco. Bueno, si no todo, pero la mayor parte del Huisteco yo lo conocí, porque de allá sacaba leña mi padre, no solamente él, muchos más de Landa, de Cazaguates, de La Vista, Sierra Alta, que eran arrieros, porque en aquel entonces no había estufas. Exactamente. No había Se estufas. cocinaba con carbón. ¿Y de dónde era el carbón? Pues de allá, del que traían los de San Gregorio. Exactamente. Y de los leñadores de aquí de Tasco. De Tasco y de Entonces, mira, el carbón de encino. todo eso es una hermosura que yo narro ahí. Hoy en día, ya casi para finalizar, te puedo decir que en Tasco se necesita un libramiento. Bueno, pues ya hay un trazo topográfico de la altura del Gavilán más o menos a salir, dar vuelta por aquí por Cajones, bajar por allá por Landa y entroncar más o menos por allá por Cerro Gordo. Es un libramiento necesario, porque este de aquí de Casayas es un terreno no muy seguro. Claro. Entonces, mira, el llano, híjole, mano, cuántas cosas narro allí en el llano. Los futbolistas, los que jugaban la rima, todos esos personajes que yo conocí desde niño, aquí lo explico con el juego de la rima. Yo de veras, qué bueno que tú recomiendas este libro. Yo de manera personal, como autor de ese libro, también lo recomiendo. ¿Quieren conocer a Tasco? De los años que yo me empiezo a dar cuenta de más o menos 50, mediados de los 50 a los 60, 70, aquí lo explico todo. Javier, yo quisiera hablar más sobre esto, pero mira, el tiempo apremia y el tiempo se nos come, persigue. pero solamente en menos de unos 2 minutos, déjame decir, en primer lugar, que el Día del Jumil fue y es muy importante para Tasco, que debemos de cuidar ese pequeño insecto que nos distingue. Cuando vayamos a estas zonas debemos de tener mucha precaución para no prender fuego, para no dejar cenizas, para no dejar basura y sobre todo para una cosa, no cazar jumiles simple y sencillamente por gusto. Realmente ha habido una disminución muy grande de estos animalitos que nos distinguen y que es muy recomendable que no cacen jumiles simple y sencillamente por gusto. Simple y sencillamente deben de hacerlo porque se los van a comer en ese momento y no porque tengan que comerciarlos ni que tengan que hacer negocio con ellos, porque se está amenazado el jumil. Y toda esta zona, tal y como la platica Agustín Alanís aquí en este libro, es un paraíso ecológico que debemos de cuidar. Y no solamente eso, tiene anécdotas, tiene personajes, tiene gente que se ha distinguido, plateros, mujeres plateras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un libro que nos muestra el otro Tasco que no conocemos y que solamente está aproximadamente a 500 metros de la zona centro de Tasco. Por supuesto, hasta Panorámica serán unos 2 kilómetros. Sí, me parece que en Guadalupe es 1 kilómetro lo que contempla el centro histórico. Exacto. ¿Sí? Entonces, mira, antes el jumil íbamos y lo juntábamos para comer. Hoy el jumil lo han convertido en una mercancía. Exactamente. Y eso es lo malo. Casi lo están exterminando. Javier, yo quisiera que habláramos un poco más sobre esto, pero el tiempo nos come. El tiempo nos come y tenemos tantas cosas que comentar. De tal manera que yo le agradezco a mis paisanos y paisanas que vean este programa del Son Politicón de Tasco, que lo compartan a mucha gente y que este libro yo se lo recomiendo, no porque lo compren, porque vaya, es mi libro. Yo no escribo para hacer dinero, yo no escribo para vender solamente una mercancía, sino para dar a conocer el Tasco de mediados de los años 50 hasta los años, bueno, yo creo que a la actualidad. No solamente hablo del Tasco rural, también del Tasco urbano. Muchas gracias por su atención y nos veremos próximamente. Hasta luego, señores. Gracias, Javier. Gracias a ti, Agustín.